conversatorio taller con la presencia y fundamentalmente el aporte de quienes han venido a pleno, ¿no?, de la Dirección Provincial de Género y Diversidad, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Lo estamos realizando, esta actividad, este taller, en el marco de un proyecto de extensión universitaria aprobado dentro de la Universidad Nacional de Moreno. Aquí se encuentran presentes varias autoridades, docentes, no docentes, etcétera, entre ellos el secretario de Extensión Universitaria. Y digo que es muy importante porque la extensión universitaria está dentro de los puntos que más interés tiene, dentro de los 7 puntos del anterior Ministerio de Educación, las políticas universitarias. Hoy se va a hablar de políticas públicas. Si bien todo esto cambió en el nuevo escenario, ¿no?, y estas políticas vigentes a nivel nacional no están favoreciendo estas cuestiones, sí nosotros, dentro también de la universidad, como dentro de la provincia, que se siguen manteniendo y sosteniendo algunas otras políticas, sí nos parece muy importante la extensión universitaria, curricularizar todas estas actividades, es decir, llevarlas a las cursadas, llevarlas a los planes de estudio, trabajar vinculadas al territorio, vinculadas a todo lo que la universidad puede aportar a su contexto, ¿no? Y desde el área de la construcción, desde el área proyectual, desde la arquitectura, los diseños, la gestión ambiental, que forman parte de este proyecto de extensión, nos parece muy importante poder formarnos, poder capacitarnos, aprender algunas cuestiones que no conocemos, pero también traer los saberes que cada uno trae. Por eso, esto que es paradigmático en la extensión universitaria hoy día, lo va a poder seguramente aportar mejor también Esteban, pero digamos, estamos en este marco. En el marco de un proyecto de extensión nos sirve para las carreras, nos sirve para cada una de las materias, a todos, docentes, estudiantes, etcétera. Está el coordinador vicedecano de arquitectura, Daniel, lo había nombrado ya antes, Daniel Echeverry, pero bueno, como docentes también nos parece muy importante este intercambio. Y una cosita más, les habíamos pedido que se inscriban con sus datos, porque como este proyecto de extensión también va a trabajar en la plataforma Niveladas, vamos a necesitar seguramente, si están de acuerdo, contactarlos para encuestas, para opinión a posteriori, para poder alimentar también las actividades del proyecto de extensión. Así que no quiero dar más vuelta, las dejamos con las distintas participantes. Vamos a moderar junto con Anabela Reutemann para que no se nos vayan mucho los tiempos y para poder tener la participación de todos ustedes. Y gracias. Gracias, Lili. Bueno, gracias a la universidad, al Departamento de Ciencias Aplicadas también por la invitación. Mi nombre es Mariana Segura, soy arquitecta de la Universidad de La Plata. Y hace 2 años estoy a cargo de la Dirección Provincial de Género e Infraestructura, Género y Diversidad en la Infraestructura y los Servicios Públicos. Cambiamos el nombre, ahora somos Dirección Provincial. Y antes estuve a cargo del Promeva durante la gestión de Axel Kicillof. En principio, lo que les digo, estamos acá empezando a ver algo, una perspectiva que les va a ayudar a mirar el mundo de otra manera, en una coyuntura muy particular en donde tanto las universidades como los gobiernos están siendo atacados por el gobierno nacional, atacados desfinanciando, quitando facilidades para determinadas políticas, quitando políticas y complicando la vida cotidiana de todos y cada una de las personas que viven en este país y fundamentalmente en esta provincia, que somos 14 millones de habitantes. Digo, no es un dato menor porque también se supone que por esta idea de que las agendas públicas se viraron a la derecha o a la ultraderecha, o sea, en las antípodas de la justicia social, en las antípodas de la redistribución de la riqueza, también se supone que esas derechas no abonan la cuestión del feminismo, de la perspectiva de género y que por lo tanto deberíamos dejar de hablar de este tema porque hoy no está bien hablar de feminismo. Bueno, en principio también les digo que eso no es real. La agenda feminista es la agenda que le hace frente a la ultraderecha y a la derecha.
que en provincia de Buenos Aires la mayor cantidad de votantes de Axel Kicillof fueron las mujeres, porque las mujeres saben que cuando la derecha asume el poder, su vida cotidiana se convierte en un desastre, ya sea por violencias, por falta de trabajo, por sobrecarga de tareas de cuidado, por dificultades en el acceso a los bienes y servicios que tienen que ayudar a llevar adelante su vida. Así que no, lejos de estar, digamos, errados, mirar el feminismo, estamos situados justamente en un momento en donde el feminismo como tal nos puede dar herramientas para afrontar esta coyuntura. Y cuando hablo de feminismo, hablo desde la idea del patriarcado. Bueno, no presenté la dirección, después la presentamos. A mí me encargaron hacer un pantallazo conceptual, después vamos a ir a cosas más concretas y en el conversatorio vamos a seguir abriendo. Hacer un pantallazo conceptual de qué significa el género, el feminismo, el patriarcado. Acá tenemos las palabras de Rita Segato, que son sumamente ilustradoras. Es un sistema opresor sobre lo femenino, no sobre las mujeres exclusivamente. Es un sistema opresor sobre lo femenino. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo cuerpo feminizado está siendo oprimido. Para ponerlo en palabras concretas, no solamente las mujeres, sino los cuerpos de las diversidades, y también está siendo oprimido la parte femenina que todos y cada uno de los varones también tienen y que no se les permite habitar, porque si habitan esa parte femenina ya se sospecharía de su masculinidad, ¿sí? Por otro lado, otra cosa que es muy importante es que esto digamos, es de Rita Segato y es muy ilustrador también, que es un orden de dueños y de soberanía sobre cuerpos y territorio, porque la asociación del cuerpo y el territorio en los feminismos, digamos, surge tempranamente. Todo territorio es un territorio de disputa. Todo territorio es un territorio de expoliación. Bueno, las mujeres sabemos mucho de eso, porque nuestros cuerpos fueron territorios de disputa, fueron y siguen siendo, y territorios de expoliación, territorios de ocupación, de dominación, de dueñidad. El concepto de dueñidad es de Rita Segato. Por otro lado, algo que me parecía que era bueno traer acá, porque tiene que ver con lo que después vamos a hablar, hay un concepto que se llama patriarcalidad, y ese concepto tiene dos movimientos. Mientras que a un sector o a unas características poblacionales les asigno características positivas, pero excesivamente positivas, ¿sí? Privilegio, premio, valoro a ciertas personas, a otras personas las inferiorizo, para generar en esto, digamos, una distancia. ¿No hay problema? Para generar una distancia entre aquello que está bien y aquello que está mal, porque el patriarcado asigna calificaciones en este mundo y asigna calificaciones binarias. Hay algo que está taxativamente dicho que está bien y todo lo demás está mal. Pasamos. Bueno, parezco, no me acuerdo con quién fui, parezco Silvina Batakis en una charla que dio el otro día y Carly también se subió a cómo se estaba. Bueno, me voy a ir a la Revolución Industrial brevemente para entender de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado. El patriarcado existió siempre. Hay pocas comunidades que no atravesaron el patriarcado. Estoy hablando de comunidades originarias. Incluso hay algunas que se hablan de matriarcados, que no tienen nada que ver con la estructura del concepto patriarcal. Es como la diferencia entre decir feminista y machista, ¿sí? Machista es en contra de, feminista es una manera de mirar el mundo. No son opuestos, ni sinónimos ni antónimos, no son opuestos. Bueno, los matriarcados no tienen nada que ver con el opuesto al patriarcado, no es un patriarcado hecho por mujeres, es otra forma de conformación de la construcción de vínculos. Sin embargo, y allá hay más lugar también. Sin embargo,
una de las cosas que sucede es que en el periodo de la Revolución Industrial, ese patriarcado que se conocía hasta el momento, aumenta exponencialmente, porque es parte de un sistema, el sistema capitalista es un sistema patriarcal. La Revolución Industrial sucede realmente en nuestro territorio. Después que el avance tecnológico haya sucedido fundamentalmente en Gran Bretaña, es producto de la disponibilidad de recursos naturales que se llevaron de nuestro territorio. No hubiese habido revolución industrial sin el aporte del territorio americano. Esto lo tenemos que saber, porque cuando hablan de revolución industrial, parece que el centro de la revolución industrial fue Gran Bretaña, y en realidad no. Nosotras tuvimos mucho que ver, nuestro territorio tuvo mucho que ver, sin este territorio no hubiese habido revolución industrial. En esta revolución, pongámosle, digamos, suceden varias cosas. Hay cambios tecnológicos, aparece el concepto de raza, todo sucede en un mismo periodo y define el sistema patriarcal. El concepto de raza no existía ni existe hoy, ¿sí? Cuando hablamos de raza estamos hablando de un concepto misógino y descalificador, porque el ser humano no tiene razas, lo que tiene son etnias, ¿sí? El concepto de raza abona 3 tipos de raza, 4 a lo sumo, en donde, ¿se acuerdan lo que decía de entronizar e inferiorizar? Entroniza la raza blanca con ciertas características, y después están la negra y la oriental, se suma por ahí la indígena, por eso digo una cuarta, que obviamente son inferiores. Ahora, vuelvo a decir, el concepto de raza no existe, es solamente una operación cultural para definir a quién entronizo y a quién descarto. Aparece la creación de los Estados-nación. Hasta ese momento no había Estado-nación, ¿sí? Había territorios que eran gobernados por reyes, por señores feudales, por reinas también, por diferentes tipos de organización, pero el concepto de Estado-nación se acuña con una finalidad. Y hoy es muy importante que veamos esto, porque una de las cosas que está atacando el que está ocupando el sillón de la presidencia es al Estado. El Estado-nación lo que dice es, la nación tiene que ver con una relación de identidad cultural, ¿sí? Como ser, Bolivia es un Estado plurinacional porque conviven dentro de un mismo territorio varias naciones. Entonces es una cuestión de historia y proyección de una comunidad que comparte una historia y se proyecta hacia el futuro y comparte ciertas cosas culturales. Y Estado lo que dice es, hay un territorio el cual a partir de esos límites, de esos límites para adentro, tengo soberanía. O sea, tengo el poder de decidir sobre ese territorio. El Estado-nación lo que dice es, si hay una comunidad con ciertos lazos de familiaridad y hay un territorio, eso me constituye un Estado-nación con un autogobierno. Que no tiene nada que ver con los señores feudales que tenían el territorio hasta donde la vista diera, no había un límite. Si era corto de vista era chico, y si veía bien era grande. La cosa es que el Estado-nación se crea, lejos de lo que cree Milei, se crea para favorecer a los capitales concentrados que ya existían en esa época, porque, digamos, sería como la herramienta de los capitales para poder ubicar su producción. Ellas 4 son capitales concentrados y nosotras nos constituimos como Estado-nación y decimos, a ver, ¿qué necesitan? Necesitan que les compremos barcos, de las arcas del Estado-nación le compro barcos, le consigo los clientes, les facilito al poder concentrado todo lo que necesita bajo el supuesto que si este poder concentrado prospera, el resto prospera. ¿Sí? Esta idea del derrame. Bueno, ese concepto de Estado-nación viene acompañado de la propiedad privada. La propiedad privada de la tierra, que es la fundamental, se da en este mismo periodo. Para que se den una idea, creo que ya lo dije en esta aula, la propiedad privada de la tierra es tan ridícula, porque es un bien no transable y es un bien no reproducible. Es tan ridícula como si yo en este momento dijera que soy propietaria del aire que está en esta aula.
Si ahora soy propietaria del aire, si quieren respirar, me pagan alquiler, me pueden comprar un pedacito de aire, pero no van a poder seguir viviendo sin pagarme por respirar en esta aula. Ese es el concepto de propiedad privada. La propiedad privada de la tierra es arbitraria y es contraria a la naturaleza. En la tierra, en el territorio se habita, no se lo apropia, ¿sí? No me la puedo llevar a la tierra. Entonces no debería ser así. ¿Nos sirve para qué entender esto? Básicamente no vamos a cambiar hoy la propiedad privada, pero sí para entender la naturaleza de esa apropiación. Una apropiación privada con un despojo, digamos, a cierta población de la posibilidad de supervivencia. Si yo digo que este aire es mío y si quieren respirar me tienen que pagar, aquella persona que no tenga recursos económicos o se muere, se va a tener que ir a buscar otro lado, o un aire más contaminado en donde le cobren más barato, o capaz que un aire que está tan contaminado que lo consigue gratis, ¿sí? Entonces hay un despojo al haber propiedad privada, hay una desapropiación de ciertas poblaciones. Bueno, voy a ir muy raro. Bueno, se establece la colonialidad, que es un ejercicio. El colonialismo en realidad genera una colonialidad. La colonialidad es un ejercicio cotidiano de coloniaje, vamos a decir. Y esa colonialidad aún se sostiene. Y se sostiene tanto que el ejemplo más claro de eso fue cuando Bangladesh salió a festejar el triunfo de Argentina en el Mundial. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué Bangladesh se solidarizó con Argentina? Porque es un territorio que tiene colonialidad. Y en realidad lo que sintió es un par mío, alguien que está colonizado, logró torcer el brazo a quienes ejercen la colonialidad. ¿Sí? Hay una solidaridad entre pueblos colonizados. Entonces la colonialidad, por más que formalmente se diga que no existe, se sigue ejerciendo cotidianamente. Hay un modelo rentístico, esto tiene que ver con la propiedad privada, ¿sí? Que no lo vamos a avanzar mucho. Está la aparición de la banca y la acumulación de riqueza. Hasta ese momento las tranzas eran siempre más en el orden del trueque. Bueno, todo esto va constituyendo un capitalismo y hay dos cosas muy importantes que es la división sexual del trabajo y la división espacial del trabajo. La división sexual del trabajo lo que define es cómo se va a trabajar de ahora en más. Y en ese cómo se va a trabajar se asignan roles dentro de la sociedad. Los roles que se asignan es, por un lado, el trabajo que produce riqueza se le asigna al varón y el trabajo que mantiene y reproduce la vida se le asigna a la mujer. Previamente se había hecho esto, que es la división espacial del trabajo. Antes de la Revolución Industrial, en todos los territorios comunitarios, o sea, de nuestros pueblos originarios, pero también del feudalismo europeo y de todas las variantes de ese feudalismo, en el hogar se desarrollaban tareas de cuidado y tareas productivas. En el hogar, adentro del hogar, se desarrollaban esas tareas. No solo se desarrollaban esas tareas, sino que además se discutía de política. Si bien el varón siempre tuvo una prerrogativa mayor a participar de lo político en el espacio público, la verdad que las mujeres participaban ampliamente del debate político adentro de sus hogares y de alguna manera eso permeaba hacia la sociedad. Cuando se hace la división espacial del trabajo, se sacan las máquinas, herramientas, que además dejan de ser del artesano, se sacan del hogar, se llevan a unos nuevos lugares que terminaron llamándose industrias, se concentran ahí las máquinas, herramientas, y el hogar queda como un lugar no productivo. Así concreto, es un lugar no productivo. ¿Por qué? Porque la producción se hace en las industrias, en los nuevos galpones, en las nuevas fábricas. Al trasladarse la producción ahí, todo lo que se hace en el hogar, en realidad, pasa a ser una tarea menor, subsidiaria del sistema de producción, del sistema productivo. Subsidiaria del mundo de la producción.
¿Qué se hacía en el hogar? Se hacían las tareas de cuidado. ¿De quiénes? De todas las personas cuya autonomía está limitada por edad, por condiciones físicas, por condiciones de diferentes órdenes, temporales o estables. Entonces, la división sexual del trabajo y la división espacial del trabajo están íntimamente relacionadas en todo lo que vamos a ver hoy, porque finalmente lo que nosotros trabajamos es con la espacialidad. También hay una que, bueno, está el modelo extractivista, y me falta acá, mira, faltó la división internacional del trabajo, porque también hay otra división internacional del trabajo. Todo eso sucede en el mismo momento. ¿Estaba? Ah, todo esto sucede... Ah, ahí estaba. Sí, me parecía que no me podía olvidar. Todo esto sucede en un periodo de tiempo muy corto, ¿sí? Y esto también es importante. Hubo, digamos, una transformación violenta del mundo en tan poco tiempo que también había poco resto de la población para poder saber cómo insertarse. De hecho, o se moría, o sea, o los mataban o se morían o quedaban muy sujetos a las lógicas del capital. También digo esto porque estamos atravesando un proceso en donde todos los días nos levantamos y decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó ayer? Pasan 3 cosas por día que son tremendas a nivel político, a nivel, digamos, democrático de nuestro país. Bueno, esos cambios violentos, rápidos, tienen mucho que ver con el capitalismo y tienen que ver con una forma que adopta el capitalismo, que es el capitalismo financiarizado, que vive de la velocidad y que nos va a traer y nos ha traído históricamente muchos dolores de cabeza, porque la velocidad genera una violencia sobre el cuerpo social que no tiene tiempo de reponerse para pensar y ya está teniendo que defenderse de alguna otra cosa. Acá hay 3 términos que me parece que son interesantes para tener en cuenta para entender el patriarcado. Diferencia. Diferentes somos todas, todes, todos, ¿sí? Somos diferentes y celebramos ser diferentes. No necesitamos ser iguales porque si no sería muy aburrido. La diferencia es un dato de la realidad. ¿Sí? Aunque el capitalismo no dé cuenta de ello, la diferencia es un dato de la realidad. Ahora, después viene un primer movimiento de esa diferencia, que esta diferencia puede producir una desigualdad. Vamos a una desigualdad sencilla. Quien viva a 5 cuadras de la universidad viene caminando y tarda 10 minutos en llegar a tomar su clase. Quien vive a 2 horas y tiene auto, viene en el auto y por ahí llega un poco más cansadito, pero tiene esas 2 horas de viaje. Quien vive a 2 horas pero no tiene auto, tiene que venir en transporte público, ¿sí? Ahí tenemos diferencias que se convierten en desigualdades. Básicamente en la administración del tiempo. La persona que vive cerca de la universidad va a disponer de más tiempo para hacer lo que quiera, y la persona que vive más lejos y tiene menos condiciones de movilidad va a disponer de menos tiempo y además de menos comodidad para acceder al estudio. Estudian la misma carrera, pero esa diferencia produce una desigualdad. Ahora hay un tercer movimiento que produce el patriarcado, que es la inferiorización, que no tiene que ver, que en realidad induce a profundizar una desigualdad por motivos arbitrarios. La persona que vive a 5 cuadras viene caminando y dispone de su tiempo, como dijimos, la otra viene en auto, la otra viene en transporte público, pero supongamos que esas 3 personas son 3 mujeres y la mujer que vive a 5 cuadras es una mujer trans, la que viene en el auto es una mujer blanca y la que vive que viene en transporte público es una mujer de origen indígena. ¿Sí? Ahí vamos a ver que tenemos una desigualdad que no tiene que ver con la localización, sino con una condición que ha sido impuesta como negativa. Porque digo, la mujer blanca
viene en auto y es el estereotipo, por más que vivas a 5 cuadras, sos trans, ya no sos parte de mi tribu, de mi universidad. Sos negra, sos indígena, no sos parte. ¿Por qué? Porque la raza blanca, que se instituye como tal, en nuestro caso les puedo asegurar que nadie que vive en Latinoamérica tiene una etnia blanca. Todos, como dicen, hay un actor que está haciendo una campaña muy interesante y dice, todos somos marrones. Porque es así, porque las etnias se mezclan y nadie tiene pureza y está bien que no la tengamos. Lo que, digamos, se instituye con la inferiorización es que voy a decir que ciertas características, ciertos atributos son negativos. No solamente hay una desigualdad, sino que a esa desigualdad le agrego un aditamento negativo. Muy claro es en esta inferiorización entre varones y mujeres, ¿sí? Si no, no se entendería por qué empezamos a votar hace 70 años, por qué ingresamos a la universidad hace 100. Digo, antes se pensaba que las mujeres no tenían cerebro. ¿Para qué van a ir a la universidad si no entienden? No entienden, son como animalitos, ¿sí? También se pensaba que no tenían derecho a votar. ¿Por qué no tenían derecho a votar? Porque van a votar como le diga el marido, el hijo, pues no tienen pensamiento propio, no tienen capacidad de reflexión. Esos comentarios tienen que ver con una inferiorización, no con un dato de la realidad, ¿sí? Tienen que ver con la inferiorización. Bien podría decir una muchacha trans que viene a la universidad. Por ahí hay personas que dicen, ¿para qué vienen a la universidad si las personas trans no les da la cabeza? Le estoy asignando una característica que es arbitrariamente puesta, porque la verdad que no sé, y si lo sé, no puedo generalizar. Puede haber personas trans, mujeres trans, que estén preparadas para estudiar en la universidad y otras que no. No hay una asignación única para una población. Decía que a las mujeres se las inferioriza, no solo se las inferioriza, sino que se las deja a cargo de tareas menores, como es cuidar la casa, porque son tareas menores. ¿A quién le gusta lavar el baño? Y es una tarea menor, a nadie le gusta. Ahora, si te dicen que vas a participar del armado de un auto y decís, ay, me encanta, yo voy a ir a trabajar en una fábrica que armemos autos. Y supongamos que a ese atributo inferior le asignamos otro atributo inferior como ser de raza negra. Para la época de la Revolución Industrial y gran parte del siglo XIX y XX, las mujeres negras eran lo más cercano a los animales que había. Ese es el concepto. La mujer negra era un animal. Por lo tanto, se podía hacer con ellas lo que quisieran, porque era un animal, porque era casi un mono, una mona va. Esa inferiorización es la característica del patriarcado, es una de las características. Acá voy lento, perdón. Traigo estos tres básicamente también por nuestras becarias. Fíjense, 75, 76 y 72, 3 cumbres internacionales con 3 temas que no entraban en agenda pública, ¿sí? Porque en la época que aparece Hábitat 1, que en realidad Hábitat 1 se centra mucho en vivienda, aparece por primera vez la idea de que la vivienda no es suficiente para pensar en dónde vivimos. Aparece la primer cumbre de la Tierra en el 72. La Tierra no se recupera, esta cosa que nos dicen resiliencia y todo eso, se recupera hasta cierto punto. Después no se recupera y estamos destrozando el planeta Tierra. Y aparece en el 75 el Año Internacional de las Mujeres, trayéndonos el tema de género. Lo traigo así porque es muy emblemático que en años muy cercanos, estos 3 temas inferiorizados por el capitalismo, porque al capitalismo no le gusta el ambiente. ¿Por qué tengo que cuidar el ambiente? Fíjense este presidente que tenemos que dice no hay cambio climático. ¿Por qué tengo que cuidar el ambiente? Que se cuide solo. No le interesa el hábitat, porque vive en su hábitat, en realidad son las redes sociales, pero tampoco le interesa que la gente pueda llevar una vida digna. Y tampoco, más que nada, no le interesa el género, es más, está en contra de la ideología de género, justamente porque sabe que estos movimientos, y el de Hábitat ahora, digamos, podría
también ser una espada, se le oponen francamente en términos de modelo. Para la ultraderecha estos son temas inferiorizados, ¿sí? Se les asigna una característica inferior. No basta con decir, bueno, son temas menores, no, se les asigna para hundirlos todavía más. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿quién le puede hacer frente a esto? Es los bordes lo que pueden hacer frente, y ahora vamos a ver algunas cosas. Muy rápido, las olas, las distintas olas de los feminismos. Tenemos la primera ola, que en realidad la primera frase es, también somos seres humanos, las mujeres somos seres humanos, no somos animales. Esa fue la primera reivindicación más centrada en Europa. En la segunda ola están los derechos políticos. No solamente somos seres humanos, sino que tenemos derecho a votar. Tenemos derecho a elegir nuestras autoridades. Hay una movida en Brasil muy fuerte, antes de llegar a la Argentina, en la tercera ola, de la segunda ola tenemos las sufragistas de 1920, que eran filoanarquistas, mujeres muy interesantes, y además como muy conscientes. Tenemos, ahora se me fue el nombre, pero la primera mujer que organizó Vialidad Nacional, que se llamaba el Instituto de... Sí, no sé si era Eugenia. Bueno, ahora después les vamos a pasar los nombres. La primera persona, que digamos, organizó el Departamento de Vías y Caminos, que terminó siendo Vialidad Nacional y que lo condujo durante más de 20 años, fue una mujer y era parte de las sufragistas. Julieta Lanteri, tenemos varias de ellas sufragistas que, además de ser buenas en una especialidad práctica, se comprometían con lo social, hacían cursos de capacitación a mujeres en construcción, en vialidad, en diferentes temas, y las formaban políticamente. En la tercera ola, el concepto, estamos en la década del 60, el 70, el concepto es lo personal es político, que esto lo vamos a retomar. El gran dilema surge en Brasil. Elisa Bachofen. El gran dilema arranca en Brasil, en el sector intelectual universitario de Brasil. Las mujeres brasileras empiezan con, también en Estados Unidos, ¿no? Pero acá en Cono Sur, empiezan con la consigna de lo personal es político y entran, digamos, en crisis cuando las mujeres negras del Brasil lo que le dicen es, las mujeres blancas dicen, nosotras representamos a todas, y las mujeres negras levantan la mano y dicen, a nosotras no nos representan, porque ustedes son blancas, son privilegiadas, tienen fondos, tienen plata, tienen familia, tienen estudios universitarios, y nosotras seguimos siendo esclavas, a pesar de que la esclavitud no existe. Entonces ahí también se da un debate súper recontra importante que se da en este territorio, en el Cono Sur, que tiene que ver con que feminismo no hay uno, feminismos hay muchos, y la decisión de los feminismos es la convivencia, es no la competencia, sino la convivencia. Nos unen algunas cosas, llegaron a la conclusión las mujeres blancas y las mujeres negras de Brasil, hay algunas cosas que nos unen, pero ninguna de nosotras se va a adjudicar la prerrogativa de representar a la otra cuando hay una diferencia que está absolutamente, y una diferencia y una desigualdad. Lo que no asignamos es una inferiorización. Reconocemos a la otra desigual y diferente y vamos a tratar de luchar por todas, pero reconociendo la desigualdad de base. A partir de ahí los feminismos conviven. Hay feminismos más extremistas, menos extremistas, hay debates permanentes, pero cuando está a punto de llegar la sangre al río, en general los feminismos paran y buscan un acuerdo para no subyugar al otro feminismo. Eso en la década del 60, 70, 80. Hoy la lucha de la cuarta ola tiene que ver por los derechos queer, que es
abonando la idea de la diversidad, ya no somos solamente mujeres las que luchamos por nuestros derechos, sino que hay una gran cantidad de población cuyos cuerpos están feminizados en el sentido de habitar una forma de transitar el mundo no hegemónica, no capitalista, no patriarcal, y que necesitamos que se reconozca esa diversidad. Esto es un poco lo que decía, el feminismo interseccional no es un feminismo, es un enfoque feminista, lo que, digamos, reconoce que la desigualdad de género es la más escandalosa porque somos la mayoría en el mundo, las mujeres, pero no es la única, y no es la única que fue inferiorizada. Y ahí tenemos diferentes, digamos, características que producen desigualdades y que están justamente por su fondo, están siendo inferiorizadas. El nivel socioeconómico, la sexualidad, la lengua, la etnicidad, la edad, también inferiorizamos por edad. La gente vieja ya no sirve. O sea, nos tenemos que ir a la casa. Claro, educación, raza, que vuelve a ser la raza. Fíjense que abajo está etnicidad, que es el verdadero término, pero la raza es un concepto, como dije, el coloniaje, la colonialidad, que es un concepto que sigue ejerciéndose, la raza se sigue ejerciendo. Y localización. Al menos tres asuntos que tienen que ver con las reivindicaciones, las desigualdades por razones de género. Uno tiene que ver con la brecha salarial, techo que, digamos, se le puso por, digamos, más que nada este concepto viene de Estados Unidos. La brecha salarial es la diferencia salarial que reciben hacia una misma tarea que reciben hombres y mujeres. Los varones reciben más remuneración que las mujeres a la misma tarea. Y también se vinculó no solamente con el hecho fáctico de la diferencia salarial, sino con las posibilidades de desarrollo. Y hay dos conceptos. Uno es el suelo pegajoso, que es la dificultad e incluso imposibilidad de las mujeres de salir del mundo de la informalidad, del mundo del trabajo en negro, porque el trabajo en negro tiene más flexibilidad que el trabajo en blanco. Eso también hay que considerarlo. Y también la imposibilidad de seguir ascendiendo hacia cargos de mayor responsabilidad. Entonces a uno se le llama techo de cristal porque nadie lo ve, pero vemos cómo los varones van asumiendo responsabilidad y las mujeres nos quedamos estancadas en un nivel. Y el piso pegajoso es esta dificultad del cambio de trabajo, posiblemente por las otras cuestiones que tienen que ver con eso. Bueno, violencia de género, el mandato de masculinidad es un mandato de violencia, dominación. Y esto es muy importante, de espectacularizarlo a los ojos de los otros. Los varones tienen un mandato concreto del cual les cuesta mucho zafar también. Los varones todos los días, cada vez que se levantan y salen a la calle, tienen que demostrar que son varones. ¿Y cómo lo demuestran? Ejerciendo la violencia, la dominación, la idea de dueñidad. Y lo tienen que hacer en el espacio público a la vista de los otros varones. Yo soy varón si todos los días demuestro que soy varón y me están mirando otros varones para que certifiquen que lo soy. Eso es lo que todos los días hacen los varones, certificar esto. Es típico que van por la calle, dos varones se chocan los hombros, qué sé yo, están un día mal cruzados y de pronto se van a las piñas. ¿Por qué? Porque están mostrando su masculinidad. Si no me voy a las piñas o si el otro me amenaza y yo digo, no, mira, flaco, me voy, que ya no sos varón. Ya no sos varón. La sociedad te saca esa asignación. Entonces, si bien las mujeres tienen una situación de dominación que se desenlaza dramáticamente con los femicidios, los varones no están exentos de ese poder patriarcal que les exige determinadas cosas. Y al ser una exigencia, la única manera de desactivar eso es un trabajo cultural. Primero, con los propios varones y segundo, con asumir que la transformación va a tardar tiempo, pero que por eso no tenemos que seguir ejerciendo la violencia. Y después está la producción y reproducción de la vida, que era esto del hogar, cuando se saca la máquina herramienta del hogar, digamos, queda en un espacio el trabajo de reproducción de la vida y en otros el trabajo productivo
si queremos pasamos. Acá tenemos el trabajo de reproducción de la vida, son tareas de cuidado que tienen que ver con vestir, enseñar, higienizar, alimentar, dar afecto, acompañar a la escuela, acompañar a los centros de salud, limpiar la casa, hacer las compras, administrar el hogar, preparar la comida. Son tareas directas, indirectas, son tareas de planificación, son tareas, no me cabe duda que mientras estamos acá sentados y sentadas, muchas de ustedes están diciendo, a ver qué como a la noche, tengo que pasar a comprar los tomates, tengo que ver si busco al nene, quién me lo busca, irán a buscarlo. Y los varones no están pensando eso, porque las mujeres estamos pensando en el hogar y en cómo resolvemos las cosas del hogar, aún estando acá estudiando. Tenemos como el cerebro en varias capas y podemos pensar en la complejidad. Y además involucra diferentes dimensiones, que esta es la más complicada. La dimensión material, porque tiene que haber algo tangible, o sea, el cuidado se hace a partir de algo tangible, como dar la comida o bañar. También una dimensión económica, los cuidados tienen costo, tienen un costo económico. Y también por cuidar perdemos oportunidades laborales, de estudio. Digo, si en esta sala... les aviso, miren, todos ustedes van a tener una beca de 3 meses en Estados Unidos, también no me cabe duda que los varones están armando la bolsita para irse, el bolsón para irse, y las mujeres que están desarrollando tareas de cuidado están viendo si pueden aceptar o no. Porque ¿a quién le dejan las criaturas? ¿Cómo hacen la resolución del hogar? ¿Qué va a decir la pareja? Digo, los varones tienen más flexibilidad a la hora de aceptar oportunidades. Y las mujeres, producto de las tareas de cuidado, tienen menos oportunidad. Tienen oportunidades, pero no las reciben. Y la dimensión psicológica es fundamental. Hay una imagen que dice, esto no es amor, es trabajo no pago. La verdad que las mujeres cuidamos, y aún cuidando con amor, porque cuando cuidamos en general a veces no nos toca que nos salga por amor, sino por obligación, pero en general ponemos mucho amor, igual es un trabajo, ¿sí? El problema es cómo establecemos vínculo como hay un vínculo afectivo con las personas que cuidamos, cómo hacemos para transitar, armar un auto no genera un vínculo afectivo. Bueno, puedo querer mucho las tuercas con las que voy armando el auto, pero no genera un vínculo afectivo. Criar un niño crea un vínculo afectivo, puede ser malo o bueno, pero crea un vínculo afectivo. Entonces, cuando hay afecto, cuando hay una dependencia, aparecen otros problemas del orden de la culpa, del orden de la exigencia y también del orden de no poder visualizar que es una tarea y es un trabajo. Esto nos complica bastante. Estas tareas pueden resolverse de manera gratuita en muchísimos casos y si no remunerada, pero cuando remuneramos a quién, a otras mujeres que nos ayudan a llevar adelante nuestra vida cotidiana y que, hasta que vino la idea del blanqueo de las empleadas de casas de familia, en realidad trabajaban en negro y también sabemos que hay múltiples problemas y lo decimos, que establecemos un vínculo afectivo muchas veces con la señora que nos ayuda, con la persona que nos ayuda y complejiza la categoría de la idea de trabajo, ¿sí? Ese es el problema que tenemos. Sí, otro. Porque en algún momento se dijo que las tareas de cuidado, esas que se hacían adentro del hogar, no producían riqueza, ¿sí? Produce riqueza el fabricar algo, pero las tareas del hogar no producen riqueza. Hay una feminista neozelandesa que dice, fíjense la paradoja de la vida, que mientras que cuidar niños y niñas no impacta sobre el Producto Bruto de un país, fabricar armas de fuego que seguramente van a matar a esos niños y niñas, sí está dentro del Producto Bruto Interno del país. O sea, el arma que mata aporta riqueza. El criar a niños, niñas,
no aporta riqueza. Es también tan arbitrario como esto de apropiarme de decir que tengo la propiedad privada del aire. Este es un estudio que hizo Mercedes Alessandro en el Ministerio de Economía. Ponderó a través de cierta fórmula cuál sería el aporte de los trabajos de cuidado no remunerados en nuestro país, ¿sí? Y estableció que aportarían el 15,9% del Producto Bruto Interno, seguido por toda la industria nacional con el 13,2%. O sea, las tareas de cuidado producen más riqueza que toda la industria nacional. Solo que nadie las paga, nadie se hace cargo. ¿Y quién se tendría que hacer cargo de esto? Definitivamente el sistema capitalista excluyó a esta parte, pero no de forma ingenua. De forma ingenua no, le encargó a las mujeres que críen su ejército de trabajadores para que después entren a trabajar en la industria, ¿sí? Y lo que dijo es, como es una tarea menor, no me la ahorro. Es el capitalismo el que decidió eso. Si el capitalismo somos todos, bueno, tendrían que resolver el pago Estado, comunidad, sector privado. Siguiente. Bueno, vamos más definiendo ya esto que tiene que ver con lo público y lo privado. Traje una sola binaria. Donde hay binaria hay patriarcado. Si yo digo blanco y negro hay patriarcado. Si yo digo centro-periferia hay patriarcado. ¿Por qué? Porque el patriarcado construye binarias que son mutuamente excluyentes. Esto es, si es blanco no es negro, si es negro no es blanco. Si es público no es privado y si es privado no es público. La mutua exclusión tiene que ver con sí, ya me copo. Mal, perdón. La mutua exclusión genera patriarcado. Acá trajimos lo público y lo privado como trampa. Lo público es lo que se expone, se muestra. Yo voy a cortar el tiempo. Ya termino, es la anteúltima. Bueno, estábamos en las binarias. Las binarias son mutuamente excluyentes, lo que nos indica que hay patriarcado, porque tiene el mismo, surge de la misma base de la idea de hombre-mujer, que es una binaria y no reconoce las múltiples formas genéricas que tenemos como seres humanos. En el caso con el que trabajamos, voy a hablar de espacio público, espacio privado, ¿sí? Lo público, más allá del espacio, lo público es lo que se exhibe y lo privado es lo que se oculta, ¿sí? Pero en realidad es una trampa, porque el término privado es un adjetivo que quiere decir sustraído de, o sea, sustraído de algo. Y en realidad al espacio doméstico se le asigna la idea de espacio privado porque ¿de qué se lo priva ese espacio? Se lo priva de lo político, ¿sí? Todo lo que sucede adentro del hogar no es político. Todo
Por eso, históricamente, la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia contra las niñeces dentro del hogar, la gente decía, ahí es cosa de la familia, yo no me meto. Yo no me meto porque eso no es político, no es algo que va a hacer que la sociedad tenga que reflexionar. ¿Qué pasa cuando hay embarazos no deseados? No, yo con eso no me meto porque no es político, eso es privado, no es mío. Entonces, en realidad, a todo lo que se desarrolla dentro del hogar, además de darle como territorio a las mujeres el espacio doméstico, el cuidado de la vida, se les expropia lo político. Adentro del hogar ya no hay política, como sí había antes de la Revolución Industrial, deja de haber política. Y es muy importante que empecemos a erradicar ese término. No hablemos más de espacio privado, porque el espacio privado si lo seguimos diciendo, lo estamos quitando su característica o su potencialidad de lo político. Finalmente, lo político es lo que una sociedad decide llevar a discusión pública, ¿sí? Como ser el aborto legal, seguro y gratuito, estaba en el orden de lo privado hasta que la sociedad, o sea, en el orden de lo despolitizado, hasta que la sociedad decide llevarlo al debate público y tomar decisiones sobre eso. Antes estaba en el orden de lo privado, de lo doméstico, estaba dentro del hogar y no se hablaba de eso. Por eso digo que es una trampa. Y además es una binaria. La última, y ya dejo. Para romper la binaria de lo espacial, y acá, digamos, más vinculado a la cuestión de la arquitectura y del urbanismo y de lo que trabajamos cotidianamente en la facultad, seguramente, y vengo trabajando con una propuesta hace tiempo, que ya la presenté en varios lugares, que ya tiene su reconocimiento, que tiene que ver con esta idea de romper la binaria público-privado. No hablar más de la binaria público-privado, sino hablar de calidades espaciales en donde identifico 4 calidades espaciales, pero que en realidad hay múltiples, porque entre medio hay múltiples. Estas calidades espaciales no son mutuamente excluyentes, sino que son convivientes y además se superponen, se solapan, se intersectan. Las calidades espaciales están centradas en el principio en el espacio de la intimidad. Hoy temprano, antes de venir acá, veía a un arquitecto japonés diciendo que había hecho una casa con unos baños que en vez de, eran cubículos chiquitos, que en vez de sentarme y mirar la pared, me sentaba y tenía una ventana con unas plantas, porque decía que el baño era un lugar de contemplación. Claro, el baño es lugar de contemplación también, porque no nos hemos dado el tiempo para construir dentro de nuestros hogares, dentro de los espacios de estudio, de trabajo, lugares de introspección, lugares de intimidad, lugares donde puedo estar con mi propio cuerpo. ¿Sí? En los lugares que puedo estar con mi propio cuerpo, el único lugar que puedo es en el baño, ni siquiera en la habitación, porque la habitación, si estoy, digamos, en pareja, la comparto con otro cuerpo. ¿Sí? Ahora, el espacio de intimidad no solamente es una necesidad, un derecho, es parte de nuestra vida cotidiana. Necesitamos conectar con nuestra intimidad y decidimos a quién dejamos entrar en nuestra intimidad. Física, emocional, psicológica, decidimos quiénes entran, pero ese espacio de intimidad es fundamental para la vida. En arquitectura no los pensamos, no pensamos un espacio de intimidad que no es individualismo, no es individualismo, es la conexión profunda con el ser. Después tenemos el espacio doméstico. El espacio doméstico es donde el hogar, donde se aprenden las primeras palabras, o sea, se adquiere el lenguaje en el espacio doméstico, se adquieren las destrezas de la caminata, de la aprehensión. Las niñeces aprenden, digamos, dentro del espacio del hogar, las primeras pautas culturales, de noche se duerme, de día estamos levantados, se lo cuida en términos físicos, salud, alimentación, vestimenta, cobijo, se los cuida en términos emocionales, afecto, aprendizaje. Es el espacio en donde se reproduce la vida, el espacio doméstico.
Y es donde tenemos, digamos, el primer contacto con un otro. Las niñeces, cuando empiezan a reconocer que no son parte de la mamá, sino que son un ser humano y que hay unos otros seres humanos y otras que lo rodean. Son el espacio donde se construyen los primeros vínculos. A veces son buenos, a veces no son buenos esos vínculos, pero vínculos se construyen. El espacio social comunitario, que normalmente le decimos barrio. El espacio social comunitario es nuestro primer espacio de socialización. Es donde encontramos la diferencia con el otro. Vemos que hay otros trabajos, que hay otra dimensión. Adquirimos nuestras primeras autonomías, cruzar la calle, manejar dinero, ir al kiosco. El espacio social comunitario es nuestro espacio de contacto y de organización con vecinos y vecinas. Es el espacio político por excelencia, porque ahí armamos solidaridades, armamos vínculos y nos organizamos para tal o cual cosa. Y el espacio público, que es el espacio de mayor velocidad. Acá si vemos, el espacio de intimidad es casi quieto, el espacio doméstico tiene limitada movilidad y lenta. Cuando vamos al comunitario es un poco más efervescente, tipo feria. Cuando vamos al espacio público tiene alta velocidad. Es el espacio de la manifestación política, es el espacio de la manifestación cultural, el espacio en donde puedo encontrarme con la o el diferente y no volver a verlo nunca más, pero que ese encuentro me genere un movimiento. Bueno, entre medio miles y miles. ¿Y cómo se intersectan? Un espacio de intimidad en el espacio público sería los que no hacemos nunca acá, pero un baño público. Yo de pronto voy por la calle, necesito un espacio de intimidad por una cuestión fisiológica, debería tener un baño público. Entonces no son mutuamente excluyentes, conviven, se intersectan. El espacio doméstico, el espacio social comunitario, el jardincito ese que tenemos adelante de la casa que se continúa con la vereda, hay un degradé, digamos, un continuo. La idea es que lo que trabajamos desde digamos, la perspectiva de género, la perspectiva feminista, va a ser siempre romper binarias, siempre habitar la diversidad, siempre habitar las periferias, porque centro hay uno, pero periferias hay muchas. Entonces, el centro es patriarcal, las periferias son feministas, porque conviven en la diversidad. Ese sería como el concepto, ¿sí? Como me encargaron la parte más de marco conceptual histórico, después en el debate podemos hablar un poco cómo aplicamos esto a las políticas públicas. Y ahí un desafío y una propuesta. Recuperemos la calle. La calle no es el lugar para circular. La calle es el lugar donde nos constituimos como sociedad, donde construimos vínculos, donde construimos solidaridades, donde podemos encontrarnos y vernos. Si le dejamos la calle al auto con esa vereda ínfima, no nos constituimos como sociedad. La verdad que los conductores de los autos no construyen vínculos, y si construyen vínculos son horribles, porque compiten, se tiran el auto arriba. Recuperemos la calle como hecho político dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestras propuestas, dentro de nuestras acciones, de nuestras obras. La calle es un hecho político. Si no lo recuperamos, lo que estamos haciendo es perdiendo el espacio en donde nos constituimos como sociedad. Creo que hay una más. Sí, bueno, esto que tiene el derecho a la ciudad, que tenemos varios datos, después se los podemos leer, y esta idea que vengo pregonando también, la ciudad son los vínculos. Si nosotros queremos hacer ciudad, lo que tenemos que pensar es en los vínculos. Si no, no hay ciudad. Una ciudad que no tiene vínculos no es ciudad. No es ciudad para nada. Así que, bueno, dejo con Marce, que les va a dejar otra cosa. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marcela McLennan. Yo trabajo en la dirección. Primero fuimos unidad, después dirección. Ahí estoy bien, ¿se escucha? Bueno. Es muy difícil hablar después de Mariana y además que es mi jefa. No sé, claro, digo, tenía 15 minutos, habló 1 hora y ahora nos toca a nosotras. Eso es jeferil, diría yo. Hay una cuestión estamental ahí que nos obstruye. Pero
quería quedarme con esta última plantilla que estábamos viendo de recuperar la calle, porque el recuperar la calle, Mariana, la última frase que dijo fue: la ciudad son los vínculos, ¿no? La ciudad son los vínculos y el espacio público es donde se construyen esos vínculos. Y ese espacio público es el que hoy, digamos, tenemos, no diría tenemos que reconstruirlo porque está muy vapuleado. Ese espacio público en donde también nos desarrollamos como sociedad, porque creo que lo que hemos tenido últimamente es volver al espacio doméstico, ¿no? Estamos retraídos por una cuestión de supervivencia en este momento político y el espacio público dejó de ser ese espacio que nos contiene, que nos acompaña, que forma parte de nuestra cotidianeidad. Ese espacio público reconstruye los vínculos políticos y nos permite pensarnos en comunidad, que es lo que necesitamos para pensar en comunidad y poder generar o reclamarle a los espacios locales, nacionales y provinciales políticas públicas que nos referencien, que resuelvan o que apunten a mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros en nuestra cotidianeidad. Desde la Dirección de Género venimos trabajando la transversalización de la perspectiva de género, pensando en aplicar desde las políticas públicas una nueva construcción y forma de pensamiento en esa construcción. Para eso consideramos que la elaboración de esas políticas públicas requiere de planes, programas y proyectos que se generen desde el inicio con esta perspectiva y con esta lectura y con esta visión feminista que acaba de plantear Mariana muy claramente y que cuesta, que nos cuesta, que estamos transitando un momento también histórico en donde las políticas de género están mal vistas. ¿Ahí está bien? Bien. Entonces el desafío es doble, es volver a tomar el espacio público como propio y volver a pensar la generación de políticas públicas y de programas, planes y proyectos que nos involucren. Y para involucrarnos también tenemos que tener en claro qué queremos pedirle a ese Estado, nacional, provincial o local, en el cual queremos generar espacios de construcción y espacios de armado de políticas nuevas, distintas, que nos incorporen, que nos resuelvan la vida en la cotidianeidad, como planteaba en algún momento Mariana, planteaba la dificultad de la cotidianeidad que tenemos las mujeres y las diversidades, pero también involucra a los hombres y a los compañeros en esa dificultad porque lo que genera es que esos vínculos en ese espacio público se tornen más conflictivos. Entonces tenemos varios objetivos a través de estas políticas públicas, que es retomar el espacio público, volver a construir los vínculos desde las ciudades, desde nuestros lugares, desde nuestros barrios, y que esas políticas públicas nos permitan reflejarnos en ellas. Yo había trabajado con un texto de O'Donnell, porque además O'Donnell plantea en uno de sus textos la construcción de políticas públicas como sostenimiento de la sociedad democrática. Y me parece que hoy en día ese sostenimiento también es muy necesario. Las sociedades democráticas necesitan políticas públicas que apunten a regular nuestra convivencia, a regular nuestras necesidades, a acompañar el crecimiento social, político y cotidiano, y que nos permita vivir democráticamente las estructuras de nuestro espacio público. Me parece que vincular el espacio público con las políticas públicas orientadas a mejorar nuestra calidad de vida nos compromete a trabajar en una planificación diferencial a la que hoy tenemos desde Nación, ¿no? Mariana, cuando arrancó hablando, comentaba que tanto las universidades como los espacios de diferentes áreas nacionales están siendo destruidos. Básicamente, hoy estamos trabajando en el Día del Trabajador Estatal, que bueno, para quienes están trabajando desde la universidad también feliz día, a nosotros también, porque es un orgullo pertenecer al Estado que resuelve brechas de desigualdad, al Estado que acompaña el crecimiento de la comunidad, al Estado que se acerca a resolver estas cuestiones que venimos planteando desde la dirección, de incorporar la perspectiva de género en una dinámica que hoy en día viene atravesada por varias dificultades. Las políticas públicas son una herramienta fundamental
para mostrar qué país queremos tener. Y nuestro desafío viene ya desde el año pasado, que venimos trabajando primero comunidad y ahora como dirección, en transmitir la construcción de un país, de una provincia en este caso, que vuelva a mirar el instrumento como una forma de mejorar la calidad de vida. Nosotros tenemos desafíos muy importantes desde la gestión. Consideramos que estamos hoy atravesados por una dinámica que nos pone todavía más en discusión porque la perspectiva de género está atacada. Entonces tenemos un doble trabajo y una doble tarea de poder anticipar algunas cuestiones, poder trabajar de manera lineal y vertical y horizontal para poder entrar a resolver cuestiones, a esas cuestiones de brechas de desigualdad que nos atacan cotidianamente y que necesitamos resolver de manera urgente y sostenida, porque también sostener esa construcción nos va a permitir poder avanzar a nivel cotidiano, a nivel local y a nivel general. Yo no voy a continuar hablando porque, digamos, lo que tenía planteado estaba vinculado a todo esto que desarrolló Mariana, pero sí quería hacer énfasis en que es una herramienta muy necesaria, la política pública, que nos debemos involucrar en la construcción de cada uno de esos programas y de proyectos que nos implican, que nos acompañan en la universidad, en nuestros barrios, en distintos lugares, porque volver a tener el espacio público y volver a dimensionar la ciudad como un espacio de construcción de los vínculos nos va a permitir salir de las redes y pensar una construcción de país en la realidad y en la cotidianeidad, y no a través de sistemas que hoy nos han llevado a estar en un lugar donde todas estas políticas, donde el Estado está cuestionado, y bueno, esa es la invitación que hacemos desde este espacio, ¿no? Y es lo que trabajamos desde la gestión. Así que agradezco la escucha y voy a ser muy breve, voy a dejar a mi compañera para que continúe. Ahí está. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Evangelina. Yo soy súbdita de Marcela y por ende de Mariana, nos vamos escalonando así. Formo parte de la Dirección de Promoción de Género y Diversidad. Soy abogada recibida de la Universidad de La Plata y en lo que voy a traer... ¿No se escucha? ¿Sí? ¿Ahí sí? Ah, más cerca. ¿Esto está volcándose? Hola. Ahí. Me lo tengo que apoyar. Pero yo tengo una voz muy suave y me quedo difónica, así que voy a hacer el esfuerzo. Quiero resumirlo brevemente. Lo que me toca a mí, obviamente, como abogada es enumerar el marco normativo de... Yo acá hice, si ustedes son 3 filminas nada más si le quieren sacar foto, porque voy a enumerar diferentes leyes nacionales, provinciales, internacionales, ¿sí? Que ustedes las pueden buscar, tener acceso y poder profundizar esos temas. Este marco normativo lo hice a través de una línea de tiempo. Estas legislaciones se van a tratar y abordar 3 ejes fundamentales, ¿sí? Voy a hacer como una evolución en cuanto al tiempo, a los años, sobre estos 3 ejes. Derechos de las mujeres y diversidades. Bueno, ahí está. Desigualdad de género y violencia de género. ¿Sí? Como primera herramienta y carta magna, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Esta declaración que se firma, se ratifica, luego es adherida por la mayoría de los países, donde se empiezan a tratar principios, a resaltar derechos que después van a ser plasmados en otros tipos de legislaciones nacionales y sobre todo en nuestro país. Esta convención internacional, formada por diferentes convenios que hablan de la no discriminación, la igualdad de
trata la igualdad de condiciones, un trabajo digno, ¿sí? La violencia contra las mujeres, es adaptada con nuestra reforma de la Constitución en el año 1994 a través del artículo 75, inciso 22. ¿Sí? Argentina adhiere, ratifica, firma este convenio, por eso le da una jerarquía superior a nuestra Constitución Nacional, adoptando estas leyes, sumándose a este compromiso mancomunado, solidario, de respetar y ejecutar en favor de las personas. Sí. No, para atrás. Ahora me voy a situar en leyes nacionales y provinciales. En este caso, tomé la decisión de comenzar con la ley 26150, que fue sancionada en el año 2006, que es la ley de educación sexual integral. ¿Por qué me pareció importante? Porque si bien este tema hasta el momento era un tema tabú, no se hablaba de educación sexual, fue en un marco sociocultural para poder incluir y llegar a todas las personas de nuestra sociedad, sobre todo a los destinatarios de esta ley, ¿sí? Lo que otorga esta ley es un derecho a que las personas, desde las niñeces, a través de los 3 estados educativos, niveles educativos, tengan la oportunidad de recibir educación sexual, ya sea en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito nacional, provincial y municipal. Es decir que si nosotros capitalizamos estos conceptos desde las niñeces, podemos entender que los niños son más permeables, ¿sí? No tienen prejuicios y el día de mañana pueden evitar estas violencias de género que se tiene sobre las mujeres y diversidades, ¿sí? Erradicar esa violencia y lograr una igualdad de derechos y oportunidades para todos. Otra de las leyes que me pareció sumamente importante fue dictada en el año 2009, es una ley nacional también, que es una ley de protección integral de la mujer. ¿Sí? Esta ley protege cualquier hecho, ya sea por acción u omisión, que haya ejercido un hombre contra de una mujer. ¿Sí? Esta ley no solo va a enumerar diferentes principios como la erradicación de la violencia, prevenir esa violencia, sancionar a aquellos que son que aplican esa violencia, que ejercen esa violencia, sino que aparece el concepto de violencia de género, violencia contra la mujer, que después los van a adoptar otras leyes provinciales y sobre todo la de la provincia de Buenos Aires. Voy a leerlo el concepto, es muy claro, muy amplio. Dice que existe violencia cuando toda conducta es ejercida por acción u omisión, basada en razones de género, de manera directa, indirecta, tanto en el ámbito privado como público, basada en una relación de desigualdad de poder entre el varón y la mujer, que afecta su vida, su libertad, su integridad física, psíquica y hoy, ayornándonos a estos últimos tiempos, esta integridad o violencia económica y patrimonial que sufrimos muchas mujeres, ¿sí? A su vez, esta ley define diferentes categorías de violencia. Empieza por la violencia doméstica, aquella que es ejercida y recibida dentro del ámbito de la familia, de la casa. Habla de una violencia institucional, que acá tiene que ver con la violencia que se ejerce en los trabajos, ya sea en el ámbito público como privado, ¿sí? Aquel jerárquico superior que se aprovecha o ejerce violencia contra una mujer vulnerándola en sus derechos, en esa oportunidad de poder desarrollarse en su actividad. Violencia obstétrica, violencia mediática, ¿sí? Esta ley, como les dije, después, en el año 2015, va a ser
replicada en la provincia de Buenos Aires, que ahora lo vamos a ver. Sí, ahí sonó un GPS. Continuando esta línea de tiempo, ya saltamos al año 2010, ¿sí? Algunos de ustedes han estado presentes en esa época. ¿Recuerdan lo que fue la sanción de la ley de matrimonio igualitario? ¿Sí? ¿Alguien recuerda? No, acá está dividida la sala, ¿o no? ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque cada ley, cada normativa también tiene que ser mirada desde un contexto social económico en el momento que se llevan a cabo, ¿sí? Surgen por necesidades, por un hecho o ilícito, y se plasma en una letra, en una norma. Esta ley, ¿qué hizo? Vino nada más y nada menos que a modificar el Código Civil, dando la oportunidad al matrimonio para las personas de igual género. Y obviamente esto le da una cierta de características y derechos y obligaciones, al igual que el matrimonio que estaba constituido en el Código Civil. ¿Por qué remarco esta ley? Porque en su debate parlamentario fue muy fácil. Fue tal la presión mediática que tuvo y de sensibilización y una obviamente constituida esta mediatización por aquellos grupos activistas, ¿sí?, de mujeres y diversidades, que se sancionó muy rápidamente, a diferencia de la ley de abortos, que tardó 10 años para poder sancionarse. Luego, en el año 2012, ¿sí?, se dicta la ley de derechos a las personas, el derecho a la identidad de las personas. Esta ley también se sanciona rápidamente, no tiene debate político, porque ya veníamos como medio ahí con la ley del matrimonio igualitario, con ese empuje de lograr esa identidad de género, que esa persona se identifique con el género que quiere verse, quiere ejercerse, quiere elegir, ya sea su nombre, su cuerpo, y que tenga el derecho a rectificar, ¿sí?, en este caso a través del Registro Nacional de las Personas. Otra de las leyes, y esta está marcada está resaltada, es la ley 14783, que también se va a replicar luego en una ley nacional, donde se copia en su mayoría su texto, que habla de la ley de cupos, ¿sí? Aquella necesidad que en el ámbito público exista la oportunidad de que personas trans, travestis y transgénero, tengan el acceso al trabajo digno, ¿sí? Establece un piso que es el 1% como mínimo, que debe respetarse en el ámbito público. Voy a saltar ahora al 2018, ¿sí?, y 2019. Justo están ahí casi juntas. Es la ley 27499, que es la ley nacional, y la 15134, que es la de la provincia de Buenos Aires. Esta ley habla obviamente de la ley Micaela, el nombre de Micaela García. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer sobre esta ley, ya que a raíz de este hecho que podría haberse evitado hoy, Micaela, que era una activista feminista que empoderaba, ¿sí?, la lucha de las mujeres, ni una menos, en Entre Ríos y también a nivel nacional, obviamente fue asesinada por una persona que estaba libre cuando tendría que haber estado detenido, porque ya tenía una sentencia en el 2010 y en el 2012 por 2 hechos de violación. Así que es un femicidio que se podría haber evitado, pero a raíz de este delito se crea esta ley, donde establece la obligatoriedad de que todo empleado público, ya sea a nivel nacional, provincial, y aquellos municipios que se adhieran, tienen la obligación de capacitarse
de recibir talleres, sensibilización en materia de géneros, ¿sí? Voy rapidísimo para dejarle el tiempo a mi compañera. Bueno, acá, como mencioné hoy, como contraposición, que la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, que era obviamente impulsada y apoyada por las abuelas y madres de Plaza de Mayo, la ley IVE, la de interrupción voluntaria del embarazo, tardó 10 años en ser sancionada. Fue un proyecto de ley que estuvo cajoneado más de 5 o 6 años, ¿sí? Hay varias cuestiones. Al tener un sistema presidencialista y un parlamento que debate y discute, donde no había interés de que sea sancionada, hizo que se demore esta ley, que por suerte hoy podemos contar con ella, donde no tan solo da derecho a un aborto voluntario, sino que protege y le da contención a aquellas personas que se van a someter a este aborto. Ahí define el aborto, hace la clasificación, dice quiénes pueden y quiénes están en condiciones de abortar, ¿sí? Quiénes no, aquellas mujeres y personas con capacidad de gestar, dice la ley. Y por último, así como mencioné que fue la provincia de Buenos Aires la pionera en sancionar esta ley de cupos, la Nación, a raíz de también el femicidio de Diana Zacayán, sanciona la Ley Nacional de Cupos, que es muy parecida a la de provincia, ¿sí? ¿Hay algo más? No. Así que, bueno, esto fue un pantallazo muy rápido. Son leyes que las van a encontrar. Gracias. Bueno, ¿qué tal a todos? Buen día. Mi nombre es Eugenia Fabri, soy arquitecta de la Universidad Nacional de La Plata, y parte del equipo de la Dirección de Género y Diversidad del Ministerio de Infraestructura. Voy a ser lo más breve posible porque nos estamos quedando sin tiempo. Mariana nos comentó al principio sobre la perspectiva de género, ¿sí? Esta perspectiva que lo que nos da es una forma de mirar todos los temas que podemos trabajar, la educación, la salud y entre ellos la arquitectura y el urbanismo. Entonces, ¿por qué aplicamos la perspectiva de género al diseño arquitectónico? Bueno, lo podemos aplicar también desde muchas aristas, desde todas las formas posibles en las que pensamos la arquitectura, desde el programa de necesidades, ¿sí? Y desde este nuevo paradigma de pensar en el usuario y en la usuaria de la arquitectura, y no desde una cabeza pensante como un maestro de la arquitectura, sino pensar en quiénes van a utilizar los espacios que diseñamos. Y algo que parece tan simple genera muchos cambios en la manera de pensar la arquitectura. Entonces, al aplicarla, avanzamos en cuestiones que no solo abarcan a la mujer, sino que abarcan a todas las personas, ¿sí? Nosotros cuando pensamos la arquitectura desde los usuarios y las usuarias, beneficiamos a todos y cada uno de ellos. Y además, otra forma de mirar la arquitectura es desde las tareas de cuidado, como comentaba Mariana hoy. Estoy yendo muy rápido. Las tareas de cuidado son realizadas, en este caso según la encuesta sobre trabajo no remunerado, en el 76% de los casos por mujeres, ¿sí? Es un número enorme. Y ahí también podemos ver el tiempo diario dedicado a las tareas domésticas, ¿sí? Entre varones y mujeres, la diferencia que hay. La asistencia de los niños al sistema escolar o a centros de cuidado infantil, ¿sí? Todos estos números los que nos dan nos sirve para entender cómo las mujeres en su mayoría dedican muchísimo más tiempo a las tareas de cuidado y eso hace que tengan muchísimo menos tiempo para otras tareas, ¿sí? Para la realización de proyectos personales, de trabajo, de estudio, de capacitación, de ocio. Entonces, desde el Estado podemos ayudar a acortar estas brechas de género, ¿sí? Que se generan en el tiempo, generando infraestructuras de cuidado, ¿sí?
Algo que es muy novedoso, que surgió básicamente en la pandemia, estas infraestructuras de cuidado lo que hacen es acortar estas brechas, encontrar en el Estado un espacio donde poder dejar a nuestros niños, a nuestras niñas, en un espacio seguro, gratuito, cercano a nuestro domicilio, o a nuestros adultos mayores, o a las personas que tengamos a cargo, hace que tengamos más tiempo para dedicarnos a nuestros proyectos personales. Esto es la infraestructura de cuidado, ¿sí? Y si querés, avanzamos la última. Y si, como vuelvo al principio, si pensamos el diseño desde el punto de vista de los usuarios y las usuarias, no solo beneficiamos a las mujeres, no solo beneficiamos a las diversidades, no solo beneficiamos a las discapacidades, sino que nos beneficiamos todos. Y acá les dejo para que después vean ciertos puntos, ciertos paradigmas que hacen al diseño inclusivo para todas las personas, ¿sí? Y esto, como les digo, beneficia a todos. La equidad de uso, la flexibilidad, el uso simple e intuitivo. Bromeábamos con Eva cuando llegamos temprano de que no encontrábamos el buffet para tomarnos un café y decir, si nosotras no podemos encontrar rápidamente un lugar en una universidad, ¿qué pasa con una persona con discapacidad visual? ¿Qué pasa con una persona que se maneja en sillas de ruedas? ¿Sí? Esto es el diseño simple e intuitivo. Información comprensible, ¿sí? Bajo esfuerzo físico. Si nosotros pensamos en todos los usuarios, pensamos también en estas personas que tienen discapacidades. Y el ejemplo, así como comentaba hoy Mariana, en los diferentes espacios, desde el íntimo hasta el urbano más amplio, en los baños, ¿sí? Que es algo tan sencillo que por lo general dejamos relegado, ¿sí? Que lo dejamos en la parte oscura, en la parte chiquita, en la parte que nos queda en la arquitectura. Y si lo pensamos como algo prioritario, como algo que es el único espacio de intimidad que tenemos en un espacio público, y lo empezamos a pensar, ¿no? Esto como una reflexión, lo empezamos a pensar desde el punto de vista de los usuarios y desde el punto de vista de la funcionalidad que tiene, podemos hacer un gran cambio con algo tan chiquito como es un baño público, ¿sí? Acá les traigo dos ejemplos. Uno es el baño de la Universidad Nacional de Rosario, es un baño sin género, es un baño pensado desde el uso y no desde lo binario. Y tenemos allí un baño que puede ser utilizado por todos. Un baño por ahí quedó medio clarito, pero en este de acá, en la planta que vemos acá, van a ver que es un baño que no está dividido por géneros y que a su vez tiene dos de los cubículos. Son más grandes, no porque sean para discapacitados como normalmente vemos, sino que es un baño que puede utilizar una mamá que va con su chiquito, con su nena al baño y no entra en el cubículo normal, una persona de gran porte, una persona con silla de ruedas, una persona menstruante que no tiene el lugar para limpiarse cuando va a un cubículo normal y es algo sumamente incómodo. Y después vemos los baños públicos del Parque Independencia en Rosario, ¿sí? De Rafael Iglesias, el año 2003, que este baño es un baño público y sin embargo es paradigmático porque fue pensado desde el punto de vista de la seguridad, con iluminación, con esa transparencia que hace que sea seguro, desde el punto de vista de las personas que lo higienizan y lo limpian, ¿sí? Porque nada toca el suelo y muy rápidamente se puede limpiar con un baldazo de agua y es algo que no pasa en ningún lado. Y desde el punto de vista de que tampoco es un baño binario, ¿no? Así que bueno, son dos ejemplos que les dejo para pensar estos espacios, como comentaba Mariana, íntimos en el espacio público, que nos ayudan a pensar, a reflexionar sobre las cuestiones del punto de vista del usuario, la usuaria, el trabajador y de las personas que limpian los espacios y de todos los que tienen que pasar por ese lugar. Así que bueno, muy rápidamente, la dejo a mi compañera. Soy Fernanda Jauregui, soy arquitecta. El trayecto de la Universidad Nacional de La Plata, en el trayecto formativo transité una especialización y una maestría en planificación y evaluación de políticas públicas, con lo cual a nivel nación en este momento no tendría demasiadas oportunidades laborales. Por suerte, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, formó parte del equipo de Mariana Segura,
hemos cursado la facultad juntas, nos conocimos en el curso de ingreso a la Universidad de La Plata, así que son muchos años que nos conocemos y fuimos acompañándonos en las construcciones personales y profesionales. Me toca cerrar esta exposición. Algunas cosas van a ver que se van a reiterar. Las reiteraciones tienen que ver con dejar en este largo encuentro establecidos algunos temas que nos interesan compartir para seguir acompañándonos y compartiendo espacios. Yo le agradezco un montón personalmente a Liliana Taramazo, que nos conocimos en un encuentro del Ministerio de Obras Públicas de Nación que proponía justamente esto. Estaba Anabela también trabajando en un manual de prácticas y en la presentación. Es todo lo que quiero decirles es que uno va compartiendo espacios con colegas, en este caso somos arquitectas, con Anabela también. Ahora vamos a hablar de algunas cuestiones de paradigmas, pero nada, agradecer esto. Nos pareció siempre muy importante que los espacios de formación y los espacios de gestión pública nos encontremos para compartir nuestras tareas y además el espacio de formación es absolutamente importante. En esto lo primero que vamos a reiterar es que hay que entender claramente la diferencia entre los conceptos de sexo y de género, sobre todo porque nosotros podemos trabajar sobre los conceptos de géneros que son culturalmente construidos, ¿no? Y además que el género nos permite, como categoría de análisis, en primer lugar, indagar sobre las realidades. Vamos a hablar hoy de algunos temas vinculados a los datos, porque obviamente la información y todo está organizado de una manera política y la información está construida. Hoy Mariana hablaban de la encuesta de las tareas de cuidado y el impacto. Digo, obviamente no está medido. Como no está medido, aparentemente no existe. Entonces, como nosotros ahora estamos revelando que las cosas tienen una existencia, las tenemos, ustedes saben, que medir para tener argumentos que nos permitan construir políticas públicas que nos permitan al mismo tiempo trabajar sobre esas brechas que estuvimos hablando durante toda la mañana. Sí, la arquitectura, ustedes saben, nosotras que nos formamos en una facultad de la década del 80, prácticamente no había textos que incluyeran a mujeres. Los textos con los cuales nosotros nos formamos profesionalmente eran textos escritos de varones, por supuesto, con una concepción masculina de las circunstancias. Acá además, digamos, el segmento donde me tocaba a mí participar tenía que ver con la práctica profesional, no solamente con los niveles de formación o con la gestión de políticas públicas, sino en lo personal como arquitecta. En la República de Argentina, la legislación que regula el ejercicio profesional corresponde a las provincias. O sea, cada una de las provincias legisla sobre las prácticas profesionales. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, esta potestad está delegada en los colegios y los consejos profesionales. No es hace tanto que el ejercicio profesional fue reconocido. En 1959 es la ley que declara que la construcción es una práctica profesional. Y recién en 1986 se legislan las leyes provinciales que reconocen la práctica profesional en el ámbito de la construcción con la creación del Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Técnicos y el Colegio de Agrimensores. Estos 4 colegios que entienden en el ámbito de la construcción en la provincia de Buenos Aires comparten el gobierno de una caja previsional, que es la CAITBA.
Todo esto lo estoy mencionando como muy rápidamente porque en el caso del Colegio de Arquitectos, en cual soy consejera en mi distrito, la matrícula, la proporción entre las matrículas todavía tienen esta disparidad. La matrícula femenina viene creciendo desde el año 86 a la fecha, por eso en este momento estamos hablando que es un colegio de arquitectos que se está feminizando porque va creciendo las matriculadas mujeres. Cuando vemos la distribución por género y edad, vemos que claramente esto que estoy diciendo, digamos, esta es información del Instituto de Estadísticas del Colegio Profesional. Y vuelvo a hablar del tema de tener información y de cómo construimos la información, porque es fundamental para poder argumentar en este sentido acciones que transformen algunas realidades. Sí. Mariana, esto ya lo mencionó, en la práctica profesional las mujeres tienen una gran dificultad en el ingreso a la profesión y en la manera que hay que empezar a instrumentar, digamos, nosotros hablamos algunas cuestiones, digo, cuando uno ingresa en soledad a algún espacio, para las mujeres es doblemente difícil, por eso en general las estrategias colectivas nos empoderan y nos permiten tener mejores oportunidades. Ya habló Mariana de esto. Este es una nube de palabras que salieron en algunas acciones que tuvimos la suerte de emprender. En el Colegio de Arquitectos hubo un taller de acceso a derechos y género, en donde en épocas de pandemia podríamos hacer encuentros virtuales que tenían una gran participación, porque en principio la virtualidad nos permitía acceder como mujeres a otros espacios que quizás presencialmente tenían horarios o distancias a los cuales no podíamos llegar. La participación, el hecho de que podamos medir la situación laboral de las mujeres arquitectas y la presencia en los distintos distritos en los cuales está organizada la conducción del colegio, hace que, por ejemplo, podamos obtener algo que se llama apoyo a la maternidad, que es una resolución de la caja previsional que se transforma en una cuestión económica. Ustedes, acá la mayoría son muy jóvenes, todavía no se están planteando el ingreso, pero el escenario laboral es otro campo en donde hay una gran desventaja para las mujeres, porque a partir de que nosotros ingresamos a un espacio laboral, hay que empezar a hacer aportes previsionales. Nosotros tenemos que pensar durante la vida activa en la vida pasiva. Y en este sentido es una nueva desventaja que tenemos las mujeres, porque las mujeres, además de cuidar, tenemos que maternar, y en esto involucramos nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces tenemos periodos en donde no podemos trabajar y por lo tanto no podemos aportar, y si no tenemos legislación que nos acompañe en esos tiempos, el impacto no solo es en presente, que dejamos de tener ingresos para mantenernos, sino a futuro, porque previsionalmente no estamos aportando para nuestro último trayecto de vida, que es donde uno hace uso de esos derechos, de lo que acumuló. Por suerte, voy muy, muy rápido, pero en esto retomo el tema de las intervenciones profesionales de los varones exitosos o que tienen un reconocimiento personal contra los nuevos paradigmas, porque las mujeres arquitectas nos hemos encontrado en espacios colectivos y en esos espacios colectivos se pueden encontrar, por ejemplo, la academia y el ejercicio profesional o la investigación y la práctica profesional
Y está mencionado acá SICSA, que es una asociación de la arquitecta Ana Falú, que para nosotros estuvo el año pasado, la acompañamos acá en un evento en el mes de agosto. Ana es una persona, una arquitecta que se ha formado en Argentina, obligada por el exilio, luego se formó en Europa, en Canadá, y volvió a nuestro país, ahora actualmente vive en Córdoba, a compartir muy generosamente con todos nosotros su formación feminista, su visión, y es una de las fundadoras de SICSA, que es un espacio que tiene sede en Córdoba y es una asociación desde la cual se promueve la discusión, el debate, nuclea una cantidad de experiencias que hay por todo el país. Un día una arquitecta es en este espacio de las redes donde tiene lugar la virtualidad, la arquitecta Inés Moaiset, Zaida Mushi, Daniela Arias Laurino y una cantidad de personas, a través de un proyecto de investigación decidieron crear un blog en el año 2015 para tratar de saldar este bache de la ausencia de las mujeres arquitectas en los textos, porque mujeres arquitectas hay desde hace muchos años, lo que pasa que están ignoradas, silenciadas y ocultas. Este blog justamente era una herramienta que había para llegar rápidamente a tener difusión. Se propuso investigar y sacar a la luz la biografía de una arquitecta por día. Llegaron a tener cerca de 1000 y algo, porque se hizo obviamente más de un año, más de 365, creo que fueron 2 años y algo, llegaron las 1000 arquitectas y además permitió que todas pudiéramos acceder a través de este blog a conocer las trayectorias de algunas que eran un poco más conocidas, como Margaret Schutt-Linhofsky, que es una arquitecta de la Bauhaus, que trabajó sobre las cocinas, hizo un gran desarrollo y de alguna manera parió las cocinas modernas. También las arquitectas como Charlotte Perriand, que trabajó con el arquitecto Le Corbusier, y arquitectas que trabajaron con los famosos son los arquitectos varones, las arquitectas que trabajaron en esos equipos han quedado silenciadas. Eso ocurría a principios del siglo XX, pero ocurrió hasta hace muy poco porque Robert Venturi recibió el Pritzker de arquitectura luego de haber compartido toda su trayectoria con una mujer que por supuesto permanece ignorada y que hubo que batallar para que es Denise Scott Brown, para que su nombre, por supuesto no alcanza ni la sombra de la fama de Venturi, pero bueno, esto digo que llega hasta el día de hoy, ¿no? Los equipos de arquitectas, mujeres y varones, en general las mujeres están desconocidos sus nombres. Bueno, acá hay otros colectivos como soyarquitecta.net, que también trabajó en el año 2021 con una encuesta de arquitectas argentinas, porque no sabemos... no solamente sabemos muy poco de cuántas somos, sino de qué trabajamos. En esa encuesta salieron una cantidad de temas a analizar. Lo primero que hay que hacer es ponerlo sobre la luz. WADFAM, que es una línea de investigación, lo mismo que OFUT, que es un observatorio de fenómenos urbanos y territoriales, que está en Tucumán. A la cabeza está la arquitecta Natalia Citalo y va a ser la sede del próximo Congreso GADU, que acá nuestra compañera Anabela Reutemann forma parte de un colectivo que organiza. GADU, justamente, de la Universidad de Buenos Aires. El primer congreso fue en 2022, muchas de nosotras participamos. Y luego otro colectivo, La Ciudad que Resiste, que está en La Plata. Son colegas que forman parte de distintos colectivos que hoy presentan un libro. Mariana Segura va a estar leyendo, es una de las invitadas, por eso de acá va a La Plata. Volvé al anterior. El otro colectivo, el que está arriba a la derecha, es la colectiva de arquitectas de Mar del Plata, que está organizando, ahora sí pasa,
el sexto Encuentro Nacional de Mujeres Arquitectas, que este año es en Mar del Plata en el mes de noviembre, que es otra estrategia. O sea, nos juntamos, reflexionamos, debatimos, pero también tenemos que generar datos que nos permitan argumentar en nuestros espacios quiénes somos, qué hacemos, todas estas cuestiones que vino hablando Mariana, todas las desigualdades y las diferencias. Creo que es la última. Muchas gracias a todos.